Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, entrenadores de fútbol, bienvenidos a una nueva conferencia de Coaching Fútbol. Muchas gracias que estéis por aquí. Vamos a hacer una conferencia relacionada con el liderazgo y la gestión de grupos. Me acompaña Antonio Almagro, que es orientador educativo. Y bueno, vamos a hablar un poco de la comunicación, ¿no? Es una conferencia en la que vamos a dividir en dos grupos. En concreto, el primero, a principio vamos a comenzar orientado al liderazgo, un poco al sector de la formación, la figura de que gestiona grupos y luego ya pasaríamos a un bloque más específico para gestión de equipos de fútbol, ¿no? Más específico al fútbol. Así que nada, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por estar aquí en este humilde espacio y nada, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas noches. Tú has dicho que es un humilde espacio, pues en mi caso también mi aportación es muy humilde, muy sencilla y si en algo puedo orientar o aportar alguna idea, por mí, encantado. Bueno, a la gente que nos está escuchando, que viene aquí a esta conferencia, que están por aquí, bueno, decirles que pueden hacer preguntas en este mismo directo de cualquier cosa, cualquier consulta que quieran añadir a esta conferencia. Tienen un cajón ahí de comentarios donde puedan escribir sus ideas o cualquier tipo de pregunta que tengan para Antonio, ¿no? Bueno, Antonio, ¿qué nos puedes contar sobre ti, ¿no? ¿Cómo llegaste a la orientación educativa? Pues mira, yo llegué a la orientación educativa a través de la docencia, de la enseñanza. Ujú. Al poco tiempo de ejercer como maestro, que es como yo empecé, sentí la necesidad de profundizar en la forma y en la manera de llegar a mis alumnos para conocerlos mejor y ser más eficaz. Entonces comencé estudios de psicología y posteriormente de pedagogía, aunque al final, sinceramente, donde más cómodo me he sentido ha sido en el ámbito de la pedagogía. Al implantarse la LOCSE, la antigua Ley Orgánica General del Sistema Educativo, pues se convocaron las primeras oposiciones a la orientación educativa. Me presenté en Madrid, aprobé y a partir de ahí comencé mi andadura en secundaria como orientador. Ujú. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo de cuando estabas de orientador educativo? Pues mira, yo lo que he trabajado con más comodidad, lo que más me ha gustado ha sido la gestión de equipos de docentes, tanto equipos de tutores como equipos de profesores, Ujú. que así es como se viene y cómo se debe trabajar en un centro educativo. El trabajo en equipo pues aporta la riqueza de conocer distintas personalidades y diferentes maneras de llegar al alumno. Eso nos enriquece mutuamente a profesores y al orientador. Ellos, los tutores y los profesores, son los intermediarios entre el departamento de orientación, los alumnos, los padres de los alumnos y los equipos docentes. Ujú. Entonces, es como una manera, en este sentido, he funcionado como una especie de intermediario. El trabajo directo con los alumnos es otra faceta que para mí ha sido muy gratificante, tanto cuando he tratado con ellos de forma individual en el departamento de orientación, como cuando lo he hecho por grupos. A mí me ha gustado mucho el contacto directo con el grupo clase. Yo he intentado desde un primer momento no arrinconarme dentro de lo que es el departamento de orientación y mantener un contacto fluido con ellos, con los alumnos a través del grupo clase. Hay momentos, perdón, hay momentos críticos en la orientación educativa que precisan de una intervención especial o directa del orientador, sobre todo cuando hay un cambio de etapa, por ejemplo, de secundaria a bachillerato, y especialmente cuando se termina bachillerato, donde se hace necesaria una orientación académica y profesional, Ujú. porque es cuando más desorientados andan los alumnos. Luego también otra parte que me ha gustado Oye, una mucho pregunta, perdona que te interrumpe. También dices a partir del cambio lo que es bachillerato eh, uh-huh. y cuando empiezan la educación secundaria, ahí también no es un bloque importante, ¿no? Porque se inicia con la pubertad, el desarrollo de los jóvenes también. Uh-huh. Ese también sería un momento crítico también para... Uh-huh. o es menos crítico que... No, no, es si cabe más crítico porque cuando un alumno llega a un instituto procedente del colegio de primaria,
llega totalmente desorientado, incluso en algunos casos con miedo, con temor, porque pasa de estar arropado en el colegio, en un ambiente más familiar, en un ambiente más amistoso, a otro ámbito donde ve alumnos pues, mucho más mayores que él, y eso de alguna manera le causa cierto temor. Entonces, el paso de primaria a secundaria es también un momento clave y decisivo en el tema de la orientación. Sí, ¿verdad? Nos está comentando Jaume Martínez. Antonio Almagro fue profesor de Fermín Cacho. ¿Eso es cierto, Antonio? No, que yo ¿No? sepa, no. Bueno, pues a lo mejor te has confundido. Bueno, en, No, seguro. Si lo hubiera sido, lo sabría. Bueno, en principio yo tienes una cuenta de Twitter donde dejas ahí una serie de comentarios que están relacionados con el deporte, con el fútbol, con la gestión de liderazgo de un entrenador de fútbol, que son muy interesantes. Yo os recomiendo que le sigáis en la cuenta de Twitter, lo deja en la descripción, su enlace para la cuenta de Twitter, donde deja comentarios muy interesantes. Y bueno, yo creo que es un momento de mucha tensión, ¿no? Que estamos viviendo en las características que hay diferentes problemas en la gestión de liderazgos, ¿no? No vamos a hablar de política, pero es verdad que es un momento importante, ¿no? Y qué mejor manera que invitar a un profesor que se ha dedicado durante muchos años bueno, pues un poco a impartir pedagogía y psicología, ¿no? A muchos alumnos, ¿no? Y creo que es una figura muy importante para estos momentos y para este espacio. Así que nada. Seguimos. Recuerdo que podéis hacer las preguntas, Antonio, podéis escribir. Milagros, un saludo para ti. Jaume, Juan Pedro, Miguel Ángel, muchas gracias por comentar por aquí. Así que nada, bueno, seguimos con la conferencia, Antonio. ¿Para ti es igual un líder que un maestro? Pues vamos a ver, no es lo mismo y sí es lo mismo, me explico. Para mí, yo entiendo que todo un maestro debe de ser un líder, pero no todo líder es un maestro. O sea, el maestro debería de ser un líder porque es el que tira, que arrastra de un grupo de alumnos. Entonces, ¿Qué características crees que se diferencian o no tienen por qué diferenciarse, ¿no? Porque estás diciendo que es lo mismo, ¿no? Pues mira, ser un formador, para ver, que veamos un poco la diferencia entre formador y líder. Ser un formador implica, por una parte, conocer a las personas con las que trata, tanto de forma individual como a nivel grupal. Por otra parte, estar en constante y continua actualización, sobre todo en los tiempos actuales donde la sociedad avanza a una velocidad de vértigo. Luego, ser capaz, esto es muy importante, de emocionar a los sujetos, para que también los sujetos se emocionen con lo que hacen, porque si no, la motivación cero. Luego, por otra parte, un formador forma en el sentido más amplio, o sea, no solamente transmitiendo una serie de conocimientos o de técnicas, sino también formando a nivel humano, porque muchas veces pensamos que el profesor es solamente el que imparte una serie de conocimientos. Yo pienso que es un papel prioritario, pero también, aparte de impartir conocimientos, tiene que formar. Por otra parte, y esto también es muy importante, el formador tiene que ser un ejemplo. El formador es un modelo y es un ejemplo en el que se fijan. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia entre lo que se vive y lo que se predica, porque si no, el alumno diría, bueno, ¿y este de qué va? ¿No? En cuanto a ser un buen líder, para que veamos la diferencia, cuando tú lideras un grupo que tú no has elegido, pues hay que tener en cuenta que antes de formar o instruir, pues tienes que conocer a sus miembros, tanto de forma individual también como de forma colectiva. Decía el filósofo Descartes, filósofo francés, que para mejorar nuestro conocimiento siempre debemos aprender menos y contemplar más. Entonces, el observar, el mirar es fundamental. Luego, la constancia, la paciencia también es importante.
ganarte la confianza, aceptar la crítica y los errores, algo que no está muy de moda, por desgracia, conectar emocionalmente con el grupo, no temer por perder el liderazgo, porque dentro de un grupo pues es normal que haya gente que rivalice contigo porque quiera conseguir en un momento determinado el liderazgo, ¿no? Y quitártelo, arrebatártelo. No hay que temer por perder el liderazgo, ¿no? Y luego también es muy importante creer en lo que se hace, porque mucha gente, digamos que lidera, pero que en el fondo no se lo cree. Entonces yo siempre he dicho que no basta con hacer bien las cosas, sino que además hay que creerse. Y luego ganarse a pulso el rol, ¿no? El liderazgo tiene un componente natural que forma parte digamos, la genética de la persona, pero luego tiene un componente aprendido que hay que trabajar día a día. Luego el líder también no sirve, sino que, el líder sirve, no es servido, sino que sirve. No se responsabiliza, sino que asume su responsabilidad, o sea, no le carga la responsabilidad a otra persona, no gobierna, sino que delega, organiza, no genera conflicto, sino que actúa como mediador, que afronta la dificultad, no complica el trabajo, porque si complica el trabajo la gente le huye, sino que lo tiene que facilitar. Y luego todo débil también tiene que defender al más débil, pero desde su propia debilidad. O sea, el líder no se puede poner como decir, yo soy más fuerte que tú, te defiendo. No, el débil tiene que mostrar su sencillez, su humildad y su debilidad, ¿no? Y entonces, reconociendo esa debilidad, pues ayudar al otro. Y Entonces, si comparamos... un líder también, perdona Antonio, un líder Sí. también se tiene que adaptar, tiene que ser adaptativo, o sea, o tiene que ser fijo en sus ideales, o tiene que ser muy, dependiendo del contexto, ir cambiando un poco ese tipo de liderazgo. Tú has dicho que no tiene que tener miedo a perder el liderazgo. Sí. Hay distintos tipos de líder que pueden manejar varios líderes a la vez, o sea, varios arquetipos de personalidad, de afrontar los contextos, o tiene que ser fijo, el líder tiene que ser fijo en sus ideales, dependiendo de las crisis que tenga, etcétera, y creer siempre en su mensaje, o tiene que adaptarse y ir cambiando, adaptativo. Yo entiendo que el líder no debe de renunciar a su estilo, no debe de renunciar a su creencia, a su filosofía de vida, pero si estamos, como hemos dicho antes, en una sociedad cambiante y ese líder cambia de grupo, tiene que adaptarse también a las exigencias y a su personalidad. No se trata de renunciar a su estilo, pero sí es posible que en un momento determinado tenga que hacer alguna adaptación. Sí, vivimos en una sociedad llena de estímulos, ¿no? Gracias a la tecnología, las redes sociales, los dispositivos móviles que tenemos todos en la mano, estamos recibiendo constantes estímulos, ¿no? Y en esas informaciones, ese contenido que recibimos constante de información, hay muchos distintos liderazgos, ¿no? Que compiten entre sí, que están compitiendo, ¿no? Que están intentando pues vender su ideología, sus ideas, o bien que les sigas. Lo que se está llegando como una competencia cada vez más atroz, ¿no? De mensajes mucho más radicales o mucha más información, más rápida. ¿Crees que hay una crisis de confianza en los líderes actualmente? Según los ámbitos, es posible que sí la haya. Yo creo que sí la hay porque el líder se está demostrando que no siempre responde a las demandas del grupo. Hay líderes que sí lo hacen y otros líderes que no. Luego, por otra parte, hay mucha competencia, como tú has dicho, competencia por el liderazgo. Y la competencia también la hay a nivel político, a nivel social y a nivel de cualquier grupo humano. O sea, no es una consecuencia, no es solamente exclusivo ni del ámbito educativo ni del ámbito deportivo. Esa competitividad, o sea, esa competencia es positiva cuando se pretende conseguir la competencia, es decir, ser bueno, cuando se pretende ser competente. Sin embargo, la competencia es negativa cuando se busca una competitividad
insana o malsana, porque esa situación genera envidias, genera recelos y a la larga ese líder es rechazado. Creo que efectivamente puede haber algo de polarización en nuestra sociedad actual, pero entiendo que no es tan generalizada como se podría pensar, porque el grupo humano es un reflejo del contexto sociopolítico, económico o cultural del momento, eso está claro. Y en los últimos tiempos, pues también es cierto que parece que lo que más predomina son los extremos, o sea, o lo blanco o lo negro. Pero también es cierto, por suerte, que hay tonalidad de crisis. Cuando se da la polarización, pues hay unas consecuencias. Lógicamente, falta la confianza en el líder, porque no representa a una mayoría amplia y significativa. Y aquí en este caso también habría que hablar del líder negativo, que también lo hay. O sea, dentro de todo grupo hay un líder positivo, que normalmente es el líder natural, pero luego también está ese líder negativo, que es el que intenta contrarrestar, muchas veces por envidia, intenta contrarrestar al líder positivo mediante la calumnia, la difamación, la mentira, para predisponer al grupo en su contra, o sea, en contra del líder positivo, ¿no? Entonces, yo estimo que actualmente quizás faltan acuerdos y sobran líderes. Cuando un líder no consigue consensuar un acuerdo, pues para mí no es líder, deja de ser. Es una de las funciones del líder. Precisamente en uno de tus tweets veía hoy una de las características del capitán de un equipo que comentaba Bielsa, ¿no? Que decía que debe de intentar, pues eso, el consenso, la mediación, creo que hablaba de mediación. Unir. Entonces, y ver a todos por igual, ¿no? Efectivamente. Entonces, si no existe si no ejerce ese rol de mediador, pues obviamente no es un líder. Ya vamos transformando la conferencia un poco ya al ámbito deportivo, aunque todo es deportivo, porque líderes hay en todos los ámbitos, ¿no? Y lucha de egos en todos los ámbitos prácticamente desde que nacemos, ¿no? Siempre, el ego siempre existe. Y ¿tú crees que en un equipo es bueno que haya muchos líderes? ¿En un equipo? En un equipo no es bueno que haya muchos líderes, porque cuando hay una pugna, una lucha entre distintos egos, cada uno quiere hacer prevalecer su opinión, su personalidad y destacar. Entonces eso genera conflicto en el grupo, indudablemente. Bueno, pues estamos llegando, ya llevamos 20 minutos de conferencia y bueno, recuerdo a la gente que está por aquí, que se ha unido, podéis dejar preguntas de cualquier tipo relacionadas con esta conferencia, gestión, liderazgo de equipos. Seguimos con la conferencia. A ver, ¿cómo trabajar nuestro autoliderazgo? ¿Cómo trabajar nuestra autoconciencia? La capacidad de identificar y saber qué ocurre en nuestro cuerpo y mente, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Palabras que cada vez suenan más, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Autoliderazgo, la conciencia. Mira, yo entiendo que hay varias definiciones sobre el autoliderazgo. Desde mi punto de vista, lo podría definir de una manera muy sencilla, porque quizás sea poco científica. Para mí, el autoliderazgo es la capacidad que tiene cada persona de gobernar su vida y estar a gusto con lo que hace. Es decir, si yo estoy a gusto conmigo mismo, puedo estar en disposición de ejercer mi autoliderazgo. El autoliderazgo, pues, ayuda a que el individuo sea proactivo, sea disciplinado y sea un tomador de decisiones de manera independiente. Eso es también muy importante, tomar decisiones por uno mismo y no por los demás o guiado por la opinión de la gente, del público o de lo que sea. Todo eso cómo se consigue, porque a lo mejor aquí lo que más interesa es la vertiente práctica, ¿no? Pues el autoliderazgo requiere un componente interno, o sea, una especie de observación del interior, una introspección, una reflexión, y para eso pues viene muy bien tener conciencia plena de cómo somos, cómo actuamos y cómo nos movemos.
Entonces, para esto hay una técnica que hoy en día se utiliza mucho, que es el mindfulness, la conciencia plena, ¿no? Es un método, uno de los muchos que hay. Luego también, por otra parte, para formarse en el autoliderazgo hay que tener una escala de valores clara y ser consecuente con esa escala de valores. Sin valores, hoy en día, que es lo que le pasa también a la juventud, sin valores vamos a la deriva porque no hay un referente. O sea, muchas veces nos quejamos de que la juventud anda desquiciada, anda sin un horizonte, porque en realidad pues no tienen una escala de valores. Luego, por otra parte, para hacer un buen ejercicio del autoliderazgo, pues es conveniente ser proactivo y no reactivo. Esta palabra ya la he sacado antes, la proactividad, sencillamente quiere decir tomar iniciativa. El proactivo es el que toma la iniciativa, el que emprende, y el reactivo es el que espera que le den las cosas hechas. Lógicamente es más positivo ser proactivo que reactivo. Luego otra parte importante para el autoliderazgo es el aprendizaje continuo, el estar en continuo aprendizaje, mantenerse informado, mantenerse actualizado y en perfeccionamiento constante. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia, nosotros también tenemos que cambiar, porque si no nos quedamos, vamos a la zaga, ¿no? Entonces, para mí una persona deja de aprender solamente cuando se muere. Mientras vive, esta persona tiene capacidad de aprendizaje. Pero, ¿no crees que en esta época, donde tienen tanto poder de información al alcance de la mano que hace pues 15 o 20 años no se tenía tanto, ¿crees que esa información puede haber una saturación y ya no se quiere aprender, sino que en realidad la capacidad que ahora puede ser positiva es desaprender? Sí, bueno, ahora mismo realmente lo del aprendizaje, el deseo de aprender también, las nuevas tecnologías que tienen mucho de positivo, también tienen algo de negativo en este sentido, ¿no? Porque es que nos lo dan todo hecho. Antiguamente cuando tú no sabías algo, te ibas a una enciclopedia, lo buscabas, lo leías, sacabas un resumen, lo escribías. Ahora directamente te metes en el Google, lo pones en el buscador, lo que necesitas y lo tienes todo ahí, ¿no? Entonces, hoy en día, lógicamente, lo que hay que hacer es educar al alumno para que sepa moverse dentro de ese ámbito. Pero también es cierto que en ese sentido es bueno desaprender en el sentido de hacer como una especie de catarsis o lavado de cerebro, no en sentido negativo, sino para estar receptivo a nuevos aprendizajes, porque claro, la capacidad de la mente tiene un límite, la memoria es como un procesador, o sea, como en el momento en que eso se llena ya no entra más, entonces de vez en cuando hay que liberar una parte de esa memoria y pienso que en eso consiste el desaprender, ese término que hoy en día está tan de moda. Yo... Luego, sí, continúa, lo siento. No, decía que también es importante para llegar al autoliderazgo ser capaz de valorar mucho el proceso más que el resultado. Esto en el deporte también se da con mucha frecuencia, donde se busca el ganar, se buscan resultados. Sin embargo, donde verdaderamente se disfruta es en el proceso. Cuando se está haciendo la elaboración, es un proceso más largo, más pausado, más tranquilo y permite disfrutar y saborear de este proceso. El final prácticamente dura minutos, puede durar algunas horas, y una vez que ha pasado el momento ese fulgurante del éxito, pues lo que queda es el recuerdo y poco más. Entonces yo pienso que se disfruta más en el proceso que en el producto. Bueno, te comenta Jean Pineda, que está por aquí, te mandamos un saludo. Dice, buenas noches, quiero saber si me puede dar un consejo de cómo demostrar a un grupo que solo quiero ayudarlos a mejorar y cómo uno puede demostrar su voz de mando. Bueno, la voz de mando yo la dejaría aparcada. Sencillamente yo lo dejaría en voz. O sea, cuando una persona
cuando una persona pretende llegar a un grupo, de eso empezar a hablar después, pues lo que desde mi punto de vista, insisto que son opiniones personales mías, que son humildes impresiones, eh, para hacer prevalecer la opinión, pues hoy en día yo veo que en el deporte, sobre todo en el ámbito de los entrenadores, se utiliza mucho los gritos, las arengas, las consignas, no sé, a mí incluso me recuerda a la época... La emoción, el estímulo de la emoción, ¿no? Sí, pero hay muchas maneras... La emoción. Sí, pero pienso que no es el camino. O sea, para conseguir emocionar, la cuestión es llegar a la convicción. Cuando la gente que tiene frente a ti cree en ti y está convencida de que tú eres la persona que le puede llevar y le puede conducir a buen puerto, esa gente te sigue sin necesidad de gritos y sin necesidad de voces de mando, ¿no? El mando, digamos que se gana con el ejemplo, con la actitud, pero no con la imposición. Bueno, espero que te haya respondido, John Peneda. Yo creo que estupendamente. Podéis seguir dejando preguntas por aquí. Laia, un saludo para ti. Dice que están aprendiendo muchísimo. Estamos Me aprendiendo alegro. a ti, Antonio. Quería hacerte una pregunta también que estaba dirigida a las redes sociales, a la comunicación actual, ¿no? Que está triunfando, que cada vez los jóvenes pues pasan más horas y más horas, ¿no? Hay una serie que recomiendo mucho ver, que está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que explica un poco cómo esas redes sociales están utilizando un poco el neuromarketing, ¿no? Uh-huh. Cómo pueden, de alguna manera, utilizar las emociones para captar o para dirigir a un grupo determinado de personas, ¿no? Sí. La crisis mundial que estamos viviendo de la salud, bueno, pues ha impulsado aún más, ¿no? Esta tecnología basada en las emociones y bueno, te quería preguntar cómo podíamos contrarrestar esta tendencia a la tecnología, ¿no? A esta tecnología, a esta comunicación digital que a lo mejor puede desvirtuar un contexto, un mensaje, que no hay una comunicación directa, ¿no? Que no hay comunicación gestual, que puede desvirtuar mucho los mensajes, ¿no? Y sobre todo lo que quería preguntarte es cómo podemos contrarrestar a esas tendencias que están utilizando de neuromarketing estos medios de comunicación, que saben perfectamente que el miedo, que es una emoción muy, muy potente en el ser humano, Uh-huh. capta muchísima atención y nos están inundando constantemente con miedo, con noticias de catástrofes o sensacionalistas, ¿no? De polémicas, de lucha de egos o de grupos, ¿no? Nos están inundando constantemente, creando una realidad de que parece todo un caos absoluto y que las personas, pues que nadie, todos nos detestamos, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra ese poder de medios de comunicación que saben que están utilizando unas emociones en el ser humano muy de siempre, ¿no? Como son las del miedo o la pertenencia de grupos? ¿Cómo lo podemos Uh-huh. contrarrestar para volver a esa comunicación directa, sobre todo de confianza, ¿no? Y por lo menos de positividad? La tendencia no se puede detener, no se puede cortar porque eso es imparable. Lo que sí hay que hacer es educar para que la gente sepa hacer un uso correcto de las redes, ¿no? Entonces, yo diría que no es tanto apartar a la gente de su uso, sino de educar para que sepan hacer un uso racional y adecuado de esas redes. Últimamente, como tú has dicho, pues estamos empleando mucho, aparece mucho yo lo veo mucho en los tweets y en los artículos, el prefijo neuro. O sea, últimamente parece que se ha descubierto la pólvora, ¿no? Con esto del neuro. Y a mí algunas veces casi me suena neura, ¿no? Más que neura, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se habla mucho de la neurociencia, del neuroaprendizaje, la neurotecnología y también el neuromarketing. Ojo, yo con esto no estoy menospreciando el valor de la neurología ni todo lo que tiene que ver
con este prefijo, ¿no? Lo que digo es que creo que estamos haciendo, que estamos abusando, ya metemos el prefijo negro en cualquier contexto. El otro día iba por la calle y me dio un anuncio del Ayuntamiento de Murcia, yo soy de Murcia, que hablaba de la neuromovilidad. Y a mí aquello me impactó, porque digo, ya, ¿hasta qué extremo nos quieren meter ya el prefijo negro, que ya también lo relacionan con la movilidad, ¿no? Neuromovilidad. Bueno, el neuromarketing, pues como tú bien has dicho, tiene relación con el comportamiento del consumidor. Si nos basamos en el conocimiento de las emociones y cómo influyen esas emociones en el conocimiento de nuestras decisiones, pues lógicamente podremos influir en el consumo de un producto determinado. Y así es como funciona el marketing, utilizando emociones y sentimientos. Una consecuencia pues, debe ser el sensacionalismo que invade a los medios de comunicación, buscando lo que más vende y, por desgracia, causa más impacto en la sociedad lo negativo que lo positivo. De ahí que en los medios de comunicación siempre se resalte más lo negativo que lo positivo, sencillamente porque comercialmente tiene más valor. Para contrarrestar esa tendencia parece lógico pensar que tendremos que volver a destacar en la medida de nuestras posibilidades, pues, por ejemplo, a través de los tweets, a través de los comentarios que se hagan, siempre buscar el elemento positivo más que el elemento negativo. Hacer ver que junto al catastrofismo, que lo hay, o sea, no sé, yo no lo niego, pero junto a ese catastrofismo hay también situaciones de alegría, de ilusión, de esperanza, que muchas veces no llegan a la gente. Entonces, claro, creamos un pesimismo que hay gente que incluso está al borde de caer en una crecimiento depresión. o de revancha, ¿no? O también puede ser, generan, las cosas negativas han generado cosas muy positivas para la humanidad, ¿no? Las grandes crisis que ha habido anteriormente, luego sacaron grandes avances, ¿no? Por esa exigencia, ¿no? La exigencia crea también el esfuerzo por las personas, por otras personas, por hacer el bien, ¿no? Pero sí es verdad que parece que las redes y sobre todo los medios de comunicación tradicionales, pues está intentando canalizar todo en la emoción que es, digamos, que parece más poderosa en el ser humano, ¿no? Que es el miedo, ¿no? El miedo a algo que tenemos que nos llama mucho la atención, ¿no? El morbo Sí. o todo eso, ¿no? Es una verdadera lástima, pero bueno. Pero es porque el miedo nos afecta más que la alegría. O sea, el miedo nos preocupa porque, digamos que atenta contra ¿Tú crees que es lo que nos esa emoción es la que más energía o más fuerza nos puede dar? Ese instinto de supervivencia al miedo es lo que genera en el ser humano esa energía, esa mayor energía en la atención, más allá que otras emociones. A ver, el miedo es necesario. Es necesario porque si no fuera necesario seríamos temerarios. Entonces, el miedo lo que nos hace es evitar la temeridad y contenernos en determinadas situaciones, ¿no? Lo que no se puede hacer es del miedo un recurso que nos paralice, ¿eh? Entonces, hay que aceptar el miedo porque está ahí, pero hay que contemplarlo desde una manera racional, es decir, sabiendo que hay cauces para intentar superarlo. Cuando no se encuentran esos cauces, pues se termina, se puede coger una depresión, una ansiedad, que en definitiva viene a ser, pues eso, una mala gestión del miedo, ¿no? O no saber cómo gestionar ese miedo. Entonces yo pienso que a nivel práctico pues hay que educar a nuestros jóvenes pues, para que tengan un sentido crítico frente a esos miedos, que no se dejen llevar por lo cómodo o lo atrayente, porque los mensajes que recibimos continuamente de la sociedad es incitar a la juventud, a la comunidad, a lo atractivo, y todos sabemos que eso no es la realidad, ¿no? No hay que ocultar, evitar las dificultades, es decir, no hay que disfrazar lo que es negativo, no hay por qué intentar disfrazarlo, porque si lo disfrazamos lo que estamos negándole a esa persona el aprendizaje.
Entonces, todos sabemos que del error, del miedo, de los contratiempos se aprende. Pero si camuflamos el miedo y todo lo ponemos muy bonito, pues ahí no hay aprendizaje ninguno, está claro, ¿no? Entonces la clave está en enseñarles a superar las dificultades para que las puedan gestionar de forma autónoma y de la mejor manera posible, a sabiendas de que el miedo pues, no va a desaparecer, pero sí lo podemos ver de otra manera distinta. Fíjate que yo tengo la opinión de que, bueno, hubo una crisis económica mundial hace ya unos cuantos años, hace 10 años relativamente, que, bueno, influyó en todas las personas, ¿no? Todo lo externo, pues al final nos influye. Y tuve la sensación de que se están generando padres sobreprotectores de los hijos, ¿no? Al tener esa crisis, también por reflejo de anteriores padres, ¿no? Es como que veía a los padres muy protectores en referencia a otros años, ¿no? Que nos saltaban a la calle y ven a jugar, y ahora como que los llamados padres helicópteros, ¿no? Que he escuchado, ¿no? ¿Crees que con esta crisis ya, otra nueva crisis sanitaria, esto va a afectar de algún modo también a la educación, a las relaciones sociales? ¿A dónde vamos con esta crisis? ¿Qué va a salir de todo esto de nosotros cuando todo esto ya pase, ¿no? Que va a pasar muy pronto, seguro. Pero ¿cómo, Ojalá. cómo ves el camino en esto de vamos a ver ultra sobreprotectores? No lo sé, no lo sé esto en qué va a terminar. Lo que sí es cierto es que la sobreprotección no conduce a nada positivo. Actualmente vemos que los padres, por ejemplo, arropan tanto al niño que lo mantienen como en una especie de burbuja para que no le pase nada. Y si le pasa algo, pues hacemos una tragedia, ¿no? De eso que le ha pasado. Entonces, el niño, para que aprenda, tiene que experimentar el fracaso, tiene que experimentar eso que llamamos el trauma y tiene que pasarlo mal. No digo que necesariamente tenga que pasarlo, pero bueno, que si lo pasa, pues porque la ocasión requiere que lo pase, pues no hay ningún problema en que sea así. Entonces, vemos que hay padres, por ejemplo, que no permiten que su hijo vea el cuerpo del abuelo o de la abuelita cuando ha fallecido, no quieren que lo... porque es como la muerte hay que taparla. No, la muerte es una realidad, igual que la vida. Entonces, intentar ocultarle eso a un niño es absurdo, ¿no? Entonces, la sobreprotección no conduce a nada positivo. Es más, yo diría que lleva a efectos negativos. Cuando acostumbramos al niño a darle todo y a no negarle nada para que no se frustre, para que no se contraríe, luego cuando llega a la adultez, pues esa persona no va a tener recursos para hacer frente al fracaso. Y entonces es cuando se dan las situaciones de que se rebotan contra los padres porque no le dan dinero, porque no le dan lo que les piden, se rebotan contra el profesor, se rebotan contra el... Sí, es como que queremos democratizar. ¿Crees que hay una sensación de que se quiere democratizar el éxito, que se quiere ocultar, no digo el sufrimiento en sí, ¿no? Sino la derrota, ¿no? De alguna manera, pues en el deporte lo podemos decir de que de alguna manera pues enmascarar un poco los resultados o intentar agrupar o lo que ha salido hoy en la televisión, ¿no? Que se cancelan los suspensos, ¿no? Que la gente puede pasar los cursos también con suspensos los cursos y no hay una sensación como que se quiere democratizar un poco el éxito o como que tenemos miedo al miedo, ¿no? Miedo al error o al fracaso, a todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, pero es un error. Es un error porque en la vida hay de todo, hay éxitos y hay fracasos. Y cuando hay un fracaso, hay que asumir ese fracaso. Y si yo he sido responsable de él, tengo que asumir mi responsabilidad. Porque de lo contrario, estamos creando pues personas irresponsables que luego no aceptan ni que se les llame la atención, ni que se les castigue, entre comillas, no hablo de castigo físico, porque realmente no,
no han ejercido su responsabilidad o no se les ha dejado enseñar su responsabilidad. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Un niño pequeño, cuando en su casa, pues debe de hacer todo lo que pueda hacer de acuerdo con su edad y debe de hacerlo. Por ejemplo, hacerse la cama, poner la mesa, no sé, cualquier obligación que esté acorde con su edad debe de hacerlo. Pues hay muchos padres que eso intentamos evitárselo al niño para que no se moleste o pensando que el niño lo va a hacer mal. Y a lo mejor lo hace mal, pero haciéndolo mal, a lo mejor llegará un momento, la tercera o la cuarta vez, en que ya lo hace bien, porque en definitiva, como decía antes, es una manera de aprender, una forma de aprendizaje. Entonces, actualmente, pues la crisis sanitaria efectivamente está demostrando que no se trata de un curso más. Entonces tenemos ante nosotros, ante los docentes, tenemos un gran reto, pero no solamente los docentes, sino también los profesores, o sea, los padres y los alumnos, ¿no? Es un desafío del que nada ni nadie se puede sustraer porque está ahí y que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En el momento actual tiene mucha importancia la figura del tutor telemático o del profesor telemático, la teleenseñanza, ¿no? Entonces es un gran reto porque como eso es lo que tenemos y de momento tenemos que acostumbrarnos a ello, pues hay que calentarse un poco la cabeza para ver de qué manera a través de la teleenseñanza somos capaces de llegar al alumno, promover el autoaprendizaje, porque el alumno que está en su casa tiene que autoaprender, mantener la motivación, que no es lo mismo mantener la motivación en el cara a cara que a través de la pantalla del ordenador, fomentar la iniciativa personal, también, la iniciativa personal no se fomenta de la misma manera en el directo que en la virtualidad, ¿no? Y luego asegurar ese trato personalizado en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que un trato personalizado pues es muy relativo a través del mundo virtual. Los efectos en la educación en la persona, pues creo que es todavía pronto para saberlo, pero lógicamente yo ya detecto algunas cosas que son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, la interacción personal, que es fundamental en la enseñanza, y la comunicación directa, profesor-alumno. En este espacio, en el fútbol, esta crisis, ¿no? Ha ampliado aún más, nos ha pegado un empujón hacia adelante para utilizar estas tecnologías, Zoom, Skype, esta misma, que estamos haciendo esta conferencia a través de distintas localidades, ¿no? Nos separan centenares de kilómetros y nos ha empujado a esta tecnología ya directamente, y es verdad que hay grupos de WhatsApp también. Esto está generando, según tu opinión, una dualidad, una personalidad digital donde nosotros nos expresamos de una manera y otra personal que nos expresamos pues de otra manera. ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Nos está generando una dualidad esta tecnología, esta comunicación? Mira, yo opino que el verdadero yo es la conjunción de ambos, o sea, el yo virtual y el yo real. Nuestra sociedad, tanto los adultos como especialmente los niños, adolescentes y también los jóvenes, no pueden vivir de espaldas a determinados momentos, o sea, de espaldas a determinadas situaciones que nos ofrece las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces su personalidad está incluida, lógicamente, aunque no debiera de estar determinada, pero sí está incluida por esta dualidad, por el consumo de las nuevas tecnologías. Entonces, el uso de las redes sociales es cierto que está suplantando en muchas ocasiones la comunicación directa y puede llevar a crear un yo digital distinto del yo real, incluso un yo ideal, ¿no? Sí. Que por desgracia ya vemos que eso trae unas consecuencias muy negativas, sobre todo en los adolescentes. La cuestión, lógicamente, será llegar a un equilibrio y, como he dicho antes, pues sobre todo educar y formar para hacer un uso responsable de esas redes sociales.
Yo no digo que los padres controlen lo que hacen sus hijos a través de la red, que cuando son muy pequeños debieran hacerlo, pero sí que deben de estar atentos a determinadas señales, a determinados indicios que pueden darnos a entender de que algo no va bien. Por lo tanto, la bipolaridad que tú decías puede darse cuando no se ejerza ese control. Sí, la tecnología, si hay una dependencia, nos puede hacer reducir características humanas, ¿no? De desarrollo humano, sobre todo el contacto. No es lo mismo. Es una conferencia que podríamos hablar mucho sobre la comunicación, la tecnología. Twitter, Facebook, todas están diseñadas para generar estímulos cortos, mensajes cortos que generan una interacción muy rápida. No hay un pensamiento reflexivo porque genera una emoción rápida y hay una respuesta muy accesible y genera, digamos, contestaciones siempre en torno negativo o de conflicto y es difícil, son redes que al no tener un contacto físico, es verdad, que pueden generar pues Un rifirrafes, mundo ¿no? ideal, un mundo Luego, ideal. las mismas personas hablando, utilizando incluso las mismas palabras, no generan esa emoción. O sea que las palabras también es complicado, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco más al ámbito deportivo. Ya estamos ya alcanzando bueno, llevamos 45 minutos. Vamos a ir a la parte final. Recuerdo, las personas que estéis por aquí podéis hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos a Antonio, que es un auténtico maestro, aunque él no quiere que se lo digan, pero es un auténtico maestro. Recomiendo que sigan su cuenta de Twitter con algunos mensajes positivos, ¿no? Como él dice, ¿no? Que hay que hacer un poco el contrapeso, ¿no? Hay que luchar contra esa cantidad de mensajes que nos inundan en las redes sociales, que es verdad que generan una interacción mayor, ¿no? Esa interacción, pues hay que luchar, intentar canalizar eso de manera positiva, ¿no? Con mensajes positivos. Yo incluso también he caído en ello y muchas veces comparto noticias de esto de lo que está sucediendo y a veces pienso, bueno, pues también tiene que haber algo positivo de, de toda esta crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, hay que hacer ese equilibrio, ¿no? También. Así que bueno, vamos a orientar un poco ya la charla al ámbito deportivo. Y nada, bueno, la primera pregunta que quería hacerte es cómo conseguir que la presión, un entrenador que es un líder de grupos, ¿no? Un líder de grupos mayoritario, que el deporte de fútbol lo practican millones de personas, hay millones de líderes, ¿no? Gestionando sus equipos. ¿Cómo puede conseguir que la presión tan fuerte ante las expectativas, ante los resultados, ¿no? Como os he estado hablando antes, las opiniones de los tutores generalmente, o influencias externas que pueda haber, no nos afecte, ¿no? Emocionalmente, o ese sufrimiento que tenemos, ¿no? Según transcurre la temporada, ¿no? Actualmente lo tienen muy fácil porque no hay público en los estadios, con lo cual la presión y la tensión es indigna. Bueno, el entrenador es efectivamente un líder de su grupo, pero, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es un líder natural. ¿eh? No es un líder natural como puede serlo, por ejemplo, el capitán del equipo, porque el capitán del equipo normalmente creo yo que se elige de forma democrática o teniendo en cuenta la opinión del equipo. Entonces el entrenador no es un líder natural, es decir, que el equipo no lo ha elegido. El líder le ha sido impuesto a ese equipo. Y esto es importante porque transmitir unas teorías, transmitir unas técnicas, transmitir unas tácticas le convierte en formador, y eso es cierto, y puede ser un formador excelente, pero no le convierte necesariamente en un líder. Y ahí es donde yo veo la diferencia. Para serlo, para llegar a ser realmente ese líder y ganarse su puesto como tal, pues tiene que ser también intuitivo. Yo destacaría la intuición. Hombre, lo ideal sería que fuera algo de psicólogo, ¿no? Que tuviera un conocimiento de la psicología, sobre todo, más que de la psicología deportiva, yo diría de la psicología evolutiva, para conocer las características Sí, del ahora momento. también es verdad que se está adaptando mucho a psicología, no sé si estará de acuerdo, competitiva. Sí, Coaching, ¿no? sí, Coaching que, digamos, coaching, sí. hace de, bueno, estuvimos hablando ya, hemos estado hablando con algunos ponentes que dominan mucho, psicólogos, etcétera. Y bueno,
en realidad no es una rama, ¿no? Es una herramienta de la psicología, el coaching, ¿no? Que fue adquirida, bueno, transmitida, empezó por el tenis, ¿no? Un deporte muy competitivo, muy psicológico, y bueno, pues se está aplicando al fútbol también, ¿no? Es una especie de psicología competitiva, ¿no? No sé si estás de acuerdo que esa es la psicología que a lo mejor la que buscan los entrenadores, más que, dices tú, evolutiva, ¿no? No te entiendo muy bien en temas Evolutivo, sí, evolutiva en el sentido de conocer el momento evolutivo de las personas que atraviesan. Por ejemplo, en el deporte base es muy importante conocer el momento evolutivo de la infancia y la adolescencia. Luego ya en el deporte profesional, y ya cuando la persona es en categorías de juveniles, profesionales, pues ya es distinto, pues ya la personalidad ya está conformada, ¿no? Pero sobre todo en el deporte base sí es muy importante que el entrenador sepa cómo funciona esa persona, ese niño, ese adolescente que tiene delante, porque no solamente le puede ayudar, sino que además puede hacer que rinda más en los juegos, ¿no? Entonces, para ser realmente, digamos, un buen líder, y bueno, insisto que yo no intento dar ninguna receta, ¿no? Yo doy una opinión, ¿no? Pues tiene que conocer a las personas que tiene delante. Conocimiento, pues no sé solamente con la vista, ¿no? Sino a través de hablar con ellos, de conversar mucho con ellos, o sea, de echarles tiempo. No solamente individualmente, sino también a nivel colectivo, porque ahí también entra otra cuestión importante. Dentro de todo equipo se dan unas relaciones internas que el entrenador debe de conocer, debe de saber, para manejar en el buen sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo, ¿no? Para saber cómo debe de manejar esas interacciones para conseguir un resultado favorable, ¿no? Eso es fundamental que lo tenga en cuenta. Pero luego está también la vertiente afectiva, ¿no? La afectiva es que el entrenador, el formador, tiene que llegar a su grupo de gente mediante el conocimiento directo de la persona. Y eso solamente se consigue hablando, ¿no? Echando horas y dedicándole tiempo, sobre todo cuando delante de ti tienes una persona que la ves con mala cara, que la ves con preocupaciones, que la ves con un semblante serio, algo le pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante esa comunicación con el jugador. Pero, ojo, aquí también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no vale el colegueo. Me voy a mi terreno. El entrenador no es el colega de los jugadores. Eso para mí, yo lo tengo muy claro. El entrenador es una persona que a nivel profesional se sitúa en un plano superior a los jugadores, porque él es responsable de un proyecto y él tiene que responder de ese proyecto ante un equipo técnico, ante su equipo técnico y ante el club que le ha contratado, ¿no? Entonces, en algunos momentos, para poder defender este proyecto, tendrá que ponerse serio. Si se ha hecho colega de los jugadores, pues le va a costar trabajo mantenerse en su sitio. Entonces, esto es muy importante, mantener una buena comunicación con ellos, una comunicación fluida, distendida, amistosa, pero a sabiendas de que él no es como ellos. Entre otras razones porque la mayor parte de las veces el entrenador es mucho mayor que los jugadores. Entonces, la sintonía es distinta porque la edad es una barrera, o puede serlo, por muy joya que intente serlo. Sí, tú dices que hay que conocer al jugador, hay que conocer los pequeños grupos que hay en el grupo en sí, ¿no? Que también que se generan esas interacciones, ¿no? De grupos 3, 4 jugadores, 5 jugadores, esos pequeños microgrupos que hay en el grupo en concreto. Pero ¿qué pasa con el grupo en general? Ese grupo también, esa identidad que a lo mejor en la actualidad también se está perdiendo, ¿no? Esa identidad, creo que se llama de rebaño, ¿no? El pensamiento de rebaño, del conocimiento grupal, ¿no? También hay que identificarlo, lo que quiero decirte es, de alguna manera hay que transmitir o hay que canalizar esos microgrupos, hay que transformarlos a que sea un grupo compacto, absoluto,
o de algún modo también hay que permitir esos pequeños grupos que se permite, vamos, que hay que seguir que estén ahí, o hay que separarlos, hay que hacer dinámicas en las que se mezclen entre ellos. ¿Cómo crees que puede ser una buena gestión para un equipo de fútbol que tiene diferentes grupos entre sí para un buen rendimiento deportivo? Yo considero que en un equipo es fundamental la cohesión. Si un equipo no está cohesionado, pues puede ser un grupo, pero no es un equipo. Entonces, para mí la diferencia es muy importante. En un equipo todos tienen que remar en la misma dirección, todos tienen que buscar o pretender alcanzar los mismos objetivos. ¿Cómo? Pues actualmente yo pienso que se viene haciendo, por lo menos en los equipos más, prácticamente casi todos los equipos. Yo lo veo con mucha frecuencia, sobre todo en pretemporada, pues siempre se suelen utilizar dinámicas de este tipo socioafectivo para, por una parte, buscar la desinhibición. Muchas veces hay inhibiciones que impiden el acercamiento, no ya el contacto físico, sino el contacto emocional de un jugador con otro, ¿no? Entonces, en este sentido, las dinámicas de tipo socioafectivo son muy, muy importantes, ¿no?, para llegar a esa cohesión. Pero el objetivo fundamental del entrenador tiene que ser ese, o sea, dar el paso del grupo a equipo. Entonces, una vez que todos se sienten equipo, la cosa es distinta, aunque siempre es normal que dentro del equipo hayan pequeños subgrupos por afinidades de estudio, por afinidades de amistad, por lo que sea, ¿no? Pero estas afinidades lo importante es que se den fuera del terreno de juego, fuera del vestuario, o sea que estas afinidades se den en el ámbito privado, no en el ámbito profesional. Como decía antes, pues esta situación actual de la presencia de público en la grada, pues también ha reducido mucho la presión psicológica, la carga psicológica tanto en el jugador como en el... cómodo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Efectivamente. Eso tiene también su vertiente, bueno, tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? La parte negativa es que al jugador le falta el estímulo, el ánimo, ¿no? El público. Pero por otra parte, pues también le permite ser más creativo, porque si se sale de la norma o del canon establecido, no va a tener ahí al público que le abuchee o que le recrimine una determinada jugada. Sí, y oye, ¿qué opinión tienes de un conflicto en el grupo? ¿Crees que es necesario que haya conflictos en un grupo, a lo mejor para generar una competencia o una energía extra digamos, para el grupo, para que sea más con más energía, ¿no? Que sea necesario tener conflictos pues a lo mejor disputa de pareceres, de pensamiento, etcétera? ¿Crees que también aunque a nadie le gusta, ¿no? Realmente, ¿no? A nadie le gusta discutir, pero ¿tú crees que en un grupo, en un equipo de fútbol, no viene mal que haya ahí esas disidencias de pensamiento o esas luchas? Totalmente de acuerdo. O sea, en todo grupo humano, y en un equipo de fútbol no va a ser una excepción, el conflicto es necesario. O sea, no diría que hay que evitarlo, sino que en algunas ocasiones incluso es conveniente. Y es necesario porque es mediante el conflicto como se crece. O sea, cuando se resuelve el conflicto, hemos aprendido y sobre todo hemos crecido. Lo importante es que ese conflicto no se tape, porque muchas veces surgen conflictos, por ejemplo, en un vestuario y se callan. Es conveniente que toda esa problemática que se detecta dentro de la casa, que se resuelva dentro de casa, o sea, no airearla afuera. ¿Por qué? Porque si el conflicto no se soluciona o se soluciona mal, entonces se va enquistando y cada vez se va haciendo más gordo, hasta que llega el momento que estalla. Y eso le salpica no solamente al jugador, sino también al entrenador. ¿Sí? Es contagioso, ¿no? Si se permite el conflicto puede ser contagioso también. O sea, digamos sí, que utilizar el conflicto para solucionarlo, pero que no crezca, sino utilizarlo para nuestro bien, ¿no? Pero no dejar que crezca, ¿no? Y que se contagie.
Efectivamente, o sea, el conflicto hay que sacarle también su utilidad, que la tiene, como decía antes, la utilidad del conflicto es el crecimiento. Entonces, cuando una persona supera ese conflicto, indudablemente ha crecido, ha mejorado en todos los niveles, no solamente como deportista, sino también como persona. Entonces, lo bonito o lo importante del conflicto es que se gestione adecuadamente y en ese sentido el entrenador tiene un papel muy importante porque si ese conflicto no se soluciona, pues llegará un momento en que también a él le salpique. Eso genera lógicamente tensiones entre el equipo y el entrenador. Bueno, hemos llegado a la hora, está siendo estupenda la charla, estamos terminando, quedan muy poquitas preguntas y ya no te molesto más, Antonio, para mí es un enorme No te placer que estés preocupes. aquí contestando. A toda la gente que está por aquí les digo que pueden hacer alguna pregunta, animaros, están muy callados, están todos pendientes, escuchando y que si quieren hacer alguna pregunta a Antonio pueden hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo. Estamos hablando en concreto, bueno, gestión ya estamos ahí con el fútbol y bueno, la siguiente pregunta sería ¿cómo gestionamos el mayor conflicto a lo mejor, ¿no? Que sufrimos los entrenadores, aunque no queramos, que tú lo has dicho bien, ¿no? Que tenemos que transmitir, de algún modo No tenemos que disfrutar. Perdona, no te he oído. Sí, ¿me oyes? Ahora sí. No, lo que quería decirte, bueno, que el mayor conflicto que podíamos tener, aunque tú has dicho antes que deberíamos de disfrutar un poco más del camino, ¿no? Que del resultado, ¿no? Y el mayor conflicto serían esos malos resultados, esa tendencia negativa de resultados, ¿no? Que hace que afecte psicológicamente al grupo, ¿no? Que hace dudar de la idea del entrenador, ¿no? Ese resultado numérico que al final pues influye tanto, ¿no? Sobre todo cuando ya llegan a categorías más competitivas, ¿no? Ya cuando no dejamos ya ese lado formativo de niños más pequeños, ¿no? Que se están formando. ¿Cómo podemos gestionar esas tendencias negativas? ¿Cómo podemos hacer que ese equipo pues no entre en una dinámica muy negativa de pensamiento ante una serie de resultados, ¿no? ¿Cómo puede ser la actuación del entrenador y de los jugadores? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, pues ya he comentado algo en las cuestiones anteriores, ¿no? La manera de superar esas situaciones va a depender mucho de la personalidad del entrenador, eh, igual que del tipo de relaciones que establezca él con los jugadores, con su equipo técnico y con el equipo directivo, porque claro, el entrenador está en una unión intermedia, ¿no? Es el que recibe las, los bofetones de una parte y los bofetones de otra, ¿no? Entonces, bueno, los grupos humanos son muy complejos. Es difícil poder agradar a todo el mundo, eso está claro. Hay que partir de esa base. Yo entiendo que la mayoría de las veces son las tensiones, los roces y las rivalidades de sus miembros las que provocan situaciones de estrés y ansiedad en el entrenador, ¿no? Frente a esta situación, pues yo veo fundamental, esto es importante, favorecer la comunicación. Un indicador eso lo ponía por ahí en un tuit que recientemente, un indicador de la eficacia de un equipo de trabajo es la calidad de la comunicación que se da en él, que se da dentro de ese equipo. Cuando el mensaje llega sin interferencia, llega de una manera clara, nítida, directa, pues no hay equívocos en ambas direcciones, ni entre el emisor-receptor ni entre el receptor-emisor, ¿no? Entonces, en ese caso está claro que el rendimiento mejora. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y luego las interacciones dentro de él, cuando hay una buena comunicación dentro del grupo, esas interacciones que comentábamos antes son también más dinámicas y fluidas. Pero comunicar, y aquí viene otra parte, ¿no? Comunicar no es solamente hablar, porque muchas veces asociamos la comunicación con los discursos, ¿no? Con el hablar. Yo me puedo comunicar pues con la vista, me puedo comunicar con un gesto, con un aplauso, pero también me puedo comunicar con un silencio. O sea, no necesariamente tengo que emplear el lenguaje verbal para comunicar. Por lo tanto, la comunicar es muy importante manejarla y que el equipo entienda el código, el canal
que utiliza su entrenador para comunicarse con ellos. Luego, por otra parte, hay que emocionar, como decía al principio, para que ellos se emocionen contigo. El sentimiento es la manera o la forma que tenemos de interpretar una emoción. Entonces podemos actuar sobre nuestros sentimientos si modificamos la manera de emocionarnos, ¿no? Otra cuestión importante en este sentido de la comunicación es no utilizar mensajes tú, sino mensajes yo. Esto es un principio muy elemental de la psicología, ¿no? No tiene la misma efectividad para un jugador decirle tú eres un gandul, que decirle yo detecto que tú te puedes esforzar más o que puedes trabajar más. O sea, la diferencia entre el mensaje tú y el mensaje yo. Luego, por otra parte, tampoco el entrenador debe de anular o convencer. Yo pienso que debe de adoptar una actitud firme, aunque resulte menos agradable, porque antes o después el jugador lo que busca es que se le digan las cosas tal como son. Por lo tanto, no disfrazar la realidad, o sea, ser sincero y con la verdad por delante y luego predicar con tu ejemplo. O sea, que ellos vean que lo que tú estás diciendo está en consonancia con tu manera de ser y con tu manera de actuar. Siempre se ha dicho que un equipo unido está en mejor disposición para conseguir sus objetivos, eso está claro, la fuerza es mayor, ¿no? La cohesión es el motivo de esa mayor productividad, de ese mayor rendimiento. ¿Y qué para opinas que esa... Sí. No, ¿qué opinas de delegar esa función, por ejemplo, al capitán, ¿no? Al líder natural, como tú bien dices, que esa persona, pues, delegar y que haga esa misión, a lo mejor de dar un mensaje pues de atención, de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas, a lo mejor. ¿Qué opinas de esa comunicación de un capitán a un grupo, en realidad, en vez del entrenador o... Es que son comunicaciones a distinto nivel. Es decir, la comunicación del capitán con el equipo, entiendo que es una comunicación de igual a igual, aún viendo habiendo esa diferencia no de categoría, ¿no? Sino de estatus, ¿no? Pero es a un mismo nivel. Sin embargo, la comunicación del equipo con el entrenador o del entrenador con su equipo es a un nivel distinto, a un plano diferente. Por lo tanto, son dos tipos de comunicación que deben de coexistir, pero que no se deben de solapar. O sea, el entrenador debe de utilizar sus cauces de comunicación con el equipo y el capitán debe de utilizar los suyos. En algún momento determinado, el entrenador puede recabar la opinión del capitán y en este caso hacer que el capitán sea como portavoz. O sea, me refiero también que sea un mero transmisor o también que él tenga su propio mensaje para ese grupo, dices de tú a tú, ¿no? Que está al mismo nivel, o bien que tenga que ser un canalizador del entrenador, oye, ¿qué pasa? Vamos a hablar con esto al grupo y tal, y tú te encargas de este mensaje, o bien el capitán también puede tener la responsabilidad de, lógicamente, con la comunicación del entrenador, ¿no? Estamos hablando. Porque eso sería un conflicto de líderes ahí, ¿no? Porque ya alcanzaría demasiado liderazgo capitán, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello? No, y depende también del tipo de problema, porque si le encargamos al capitán un problema que pone en juego, por ejemplo, su amistad o su buena armonía con un compañero, el capitán puede decir que no quiere hacerse cargo de esa situación. Y entonces también depende del tipo de problema. Efectivamente puede pedir de opinión, puede hacer que se implique el capitán, pero habrá momentos en que la decisión final o la implicación definitiva tenga que partir del entrenador, porque a fin de cuentas el capitán es un compañero. Como decía antes, el entrenador siempre debe de situarse en un plano superior en ese sentido. También es cierto que cuando se pide opinión, la colaboración es mayor. Y esto no solamente le pasa al capitán, o sea, si tú le pides opinión a tu equipo, pues el equipo, o sea, esto en definitiva viene a ser como democratizar
la intervención del entrenador del equipo, ¿no? Y esto también hace que el equipo se implique más, porque a fin de cuentas son decisiones que ellos han adoptado y por lo tanto las deben de asumir. Cuando se emplea un estilo de liderazgo más, más distante, pues a lo mejor el equipo simplemente obedece, pero no asume. Es una diferencia importante. Bueno, estamos terminando, Antonio. Es un placer escucharte y bueno, pues ya las últimas preguntas que te podía hacer era para hacerlo más positivo, ¿no? Para terminar con algo más positivo hemos estado hablando de conflictos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del entusiasmo, ¿no? De cómo podemos transmitir un entusiasmo al grupo, ¿no? Cómo fortalecer un poco esos valores del equipo, ¿no? Y luego también decir cuál es el límite, ¿no? Tenemos que forzar tanto las emociones, tenemos que forzar tanto la comunicación, cuál es el límite de la psicología en la gestión de un equipo de fútbol. Eso puede llevar a una sobrecarga durante la temporada, ¿no? Al recibir tantos estímulos al principio durante los primeros meses de temporada, ¿no? Pues a lo mejor los jugadores pueden tener como una carga mental, emocional, que a lo mejor eso lo vamos a necesitar en momentos más decisivos o en momentos más comprometidos de tensión competitiva. Es que algunas veces la carga viene ocasionada por generar en el equipo expectativas que no se corresponden con la realidad. O sea, hay veces, hay momentos en que el entrenador piensa que el equipo está en disposición de conseguir determinados objetivos, pero a lo mejor el material humano que viene delante no está en disposición de conseguir esos objetivos. Entonces no se puede sobrecargar en ese sentido a la persona haciéndole ver que lo puede conseguir, que con solamente desearlo lo va a conseguir, que la mente lo puede todo, que con querer lo va a poder alcanzar. O sea, todo eso desde mi punto de vista no es positivo porque puede, como tú bien decías, generar en el jugador una ansiedad por conseguir cuando en realidad a lo mejor no puede, no está en condición de dar, no porque no quiera, sino porque sencillamente no puede, ¿no? Entonces, hay que ser realista con la gente que tiene delante, hay que fijar objetivos alcanzables y una vez que has alcanzado esos objetivos, trazarte otros superiores y así sucesivamente hasta intentar llegar a la meta, pero lo que no puedes hacer es llegar a la meta obviando una serie de pasos intermedios. Y algo igual se podría decir en el plano psicológico. O sea, tú no le puedes decir a una persona, adelante que tú eres capaz. O sea, está bien si realmente la persona es capaz, pero si no es capaz, le estamos engañando. Entonces, en este sentido, hay que ir con la verdad por delante. Si yo sé que la persona que tengo delante de mí no es capaz de conseguir un objetivo, no le puedo decir que adelante, porque lo único que voy a hacer es que se dramatice, que se acompleje y que al final diga, pues yo no valgo para esto, no valgo para nada, ¿no? O sea, hacer que su autoestima se quede a la altura del suelo, ¿no? Entonces hay que ser muy realista en este sentido. Sí, el entusiasmo, ¿no? Siempre viajamos al futuro y siempre vemos el final del recorrido, ¿no? Nos olvidamos de lo que has dicho antes, ¿no? El proceso, ¿no? Quizás esos principios, esos objetivos, deberíamos canalizarlos en ese entusiasmo, ¿no? De alcanzar esos objetivos que dices tú alcanzables, ¿no? Y olvidarnos de tanto ganar ligas y tanto ser el mejor en un plazo que es imaginario, ¿no? Porque en realidad es el actual lo que marca lo que hacemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos objetivos a largo plazo, ¿no? En realidad, o tampoco es tan malo, ¿no? Vamos a ver, los objetivos muchas veces están determinados también por la presión que el entrenador recibe. El entrenador está sujeto a la presión de una directiva, a la presión de un público y entonces, pues, lógicamente eso hace que cargue las tintas, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor puede incluso pasarse de rosca. Entonces, es bueno que las ambiciones sean altas, sean elevadas,
sea, siempre hay que tender al máximo, nunca al mínimo, pero que sean máximos alcanzables, que sean máximos asumibles. Si yo me fijo un máximo que sé que no lo voy a poder conseguir, pues me voy a pegar el trastazo, ¿no? Yo pienso que eso es, bueno, que esto es de sentido común, no es ni de psicología ni de pedagogía, vamos. Sí, bueno, todos queremos ganar, todos queremos ser lo mejor, pero tenemos que recordar en qué grupo estamos e intentar, pues, saber cómo transmitir unos objetivos acorde a las herramientas que te disponemos, ¿no? Al factor humano, Hay que, ¿no? hay que contar con el elemento humano que tenemos. Y a partir de ese elemento humano, pues hacer el proyecto. Lo que pasa es que muchas veces hacemos el proyecto antes de conocer el material humano. Y claro, yo lo considero un error importante, ¿no? Porque tú no puedes proyectar sobre la nube, ¿no? Tienes que proyectar sobre la realidad y en base a lo que tienes delante. Y a partir de ahí, pues intentar edificar, intentar construir, intentar avanzar. Pero si tú de antemano, incluso antes de conocer a tu plantilla, ya estás elaborando un proyecto, pues corres el riesgo de que luego ese proyecto no encaje en la realidad personal, psicológica, física, etcétera, de la gente que tiene delante. Sí, me parece muy interesante y es algo que pueden caer muchos entrenadores, ¿no? El generar unas expectativas tan altas que luego, por determinados resultados, puede ser la caída mucho peor o puede generarnos un estrés innecesario o una presión innecesaria a un grupo, a un equipo, ¿no? Mejor, a la hora de realizar su actividad, su deporte favorito, ¿no? Entonces, no seamos nuestros propios enemigos, sino que intentemos, pues, de algún modo, pues, tener unas metas que nos ayuden a seguir creciendo. No, iba a decir fácilmente, pero no fácilmente, sino ordenadamente, ¿no? Tener un orden y tener un camino a seguir que sea estable para los Y jugadores. luego algo muy importante, desde el primer momento, el entrenador pienso que debe de dejar muy claro al equipo cuál es su estilo personal de trabajo, para que el equipo sepa a qué atenerse, ¿no? El equipo debe conocer cuál es la forma de trabajo y eso tiene que explicarlo en el primer momento, ¿no? En la pretemporada, ¿no? Y además no solamente diría, no solamente en equipos, sino también incluso la directiva. Lo que pasa es que claro, aquí entra en juego pues eso, que la directiva, pues lógicamente ya sabemos lo que la directiva quiere que el equipo gane como es lógico, ¿no? Pero sería bueno que el preparador, pues una vez que haya consensuado con su equipo técnico el proyecto, que lo dé a conocer a los jugadores para que sepan lo que se espera de ellos. Bueno, Antonio, yo estaría horas y horas hablando contigo, hablando de esto, que también me apasiona, me gusta muchísimo, pero ya se está haciendo un poquito tarde por aquí. Vamos a finalizar con la conferencia, yo lo doy por finalizado. Quedan preguntas por ahí, pero se quedan ahí. Y bueno, yo recomiendo sobre todo a la gente que esté por aquí, que vea el vídeo, que sigan a Antonio, que sigue dejando sus, no sé cómo decirlo, píldoras, se podía llamar píldoras, que está de moda. ¿A ti no te gusta la terminología Sí, esta? eh, mejor píldoras que consejos, ¿no? Primero porque yo no soy quien para dar consejos. Entonces, bueno, yo digo impresiones a través de los tweets, yo doy impresiones mías personales. Si valen, bien, y si no valen, pues nada, que no se lean. Pues yo ya tienes aquí un fan, yo te sigo, estoy ahí echando el ojo y a la gente que invito por aquí siempre me llama muchísimo la atención. Y creo que es muy necesario que personas como tú se expresen y que te escuchen todo lo que has aprendido durante años, todo lo que sabes, todo lo que has estudiado, todas las experiencias que has tenido, que he vivido, que las compartas para intentar, pues bueno, que la gente las utilice, que pueda ella, que las pueda aprovechar, ¿no? Y intentar de algún modo pues mejorar el mundo en el que vivimos con personas como tú. Así que desde aquí muchas gracias, Antonio. Ha sido un enorme placer que esté por aquí y no te molesto más, que de verdad que se ha alargado muchísimo la conferencia, pero
quería cumplir un poco también con las preguntas en el ámbito deportivo también. Y nada más, un enorme placer, Antonio. Pues yo lo mismo te digo, o sea, para mí ha sido un rato encantador, he estado muy a gusto, muy cómodo y encantado de saludarte, de haberte conocido y darte las gracias por haberme dado la oportunidad de utilizar este foro para ponerme en contacto con otra gente. Gracias. Nada, pues terminamos aquí, chicos, un placer y seguimos haciendo nuevas conferencias. Próximamente seguramente haremos una conferencia con un entrenador en Wuhan, está actualmente en China, en la zona cero de todo esto y nos va a comentar un poco pues la situación de cómo están gestionando toda la salud y todo el ámbito deportivo, cómo lo están haciendo ahí y a ver si lo podemos aplicar aquí porque por aquí no vamos muy bien, pero vamos a ver, vamos a salir, entre todos vamos a salir y gracias con personas como Antonio vamos a salir del mejor modo posible. Muchas gracias y terminamos con la conferencia.